ministros y ministras. Todavía no se ha acabado de consolidar el nuevo gabinete. Es estar en el territorio excluido. Si no, no sirve. O sea, para estar en el nogal no servimos nosotros, ni aspiramos a eso, ni a ser bien recibidos en los círculos sociales de Colombia. No servimos para eso. Este gobierno tiene que estar con las botas embarradas en el territorio excluido del país, incluido las grandes ciudades. Y el presupuesto del 2025 es para eso. Si se gastan en otras cosas, perdimos el tiempo. Esa es la actitud que esperamos, que espera el presidente y la esperamos todos nosotros, porque nosotros lo que queremos es que Colombia cambie, que Colombia sufra esa transformación que tanto necesita. Otra Colombia es posible, el país de la belleza, por supuesto que lo va a conseguir. Bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C, martes 4 de marzo del 2025 y se cumplen 940 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Esas palabras las dio Gustavo Petro en ese Consejo de Ministros, una jornada que a nuestro parecer, una muy buena jornada. Se ve cómo se trabaja, que se cometieron errores ahí con las cuentas y todo eso. Pues sí, puede decirse que sí, pero me gusta, en lo personal me gusta ese ejercicio, me gusta esa jornada y que sea transmitido por la televisión nacional. Hemos de decir también que ese Consejo de Ministros pues no les gusta a la derecha. Ahora resulta que la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, por supuesto, interpuso una acción de cumplimiento contra la presidencia por presuntamente violar la Ley 63 de 1923, que establece que las sesiones del Consejo de Ministros deben ser reservadas. Pidió que se ordene no transmitir más estos encuentros. Así como lo oyen. Así como lo oyen. Y Gustavo Petro les contesta hace poco, odian la democracia y la transparencia. Oiga, pero entonces se pone uno a pensar, ¿no? Que no era un Consejo de Ministros, pero ¿cómo era que se llamaba ese programa? Prevención y Acción. El programa de Duque, ¿no? Que costó una millonada y ese tipo de programas entonces sí les servía, ¿no? Ese tipo de programas sí no había problema, ¿no? Entonces van a decir, no, que es el Consejo de Ministros, lo que no se puede televisar. Una ley de 1923, según lo que publica la W y lo que cita Gustavo Petro. ¿Perdón? Pues entonces por ahí leí también a Marce, te quiero mucho, pues entonces cámbiale el nombre. Cámbiale el nombre y listo, pero no puede ser que hasta ese punto, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque al televisar esos consejos de ministros, pueden decir lo que quieran, como digo, que las cuentas, que no sabe sumar, que en fin. Pero les corta a ellos la forma de cómo engañar a la gente, de seguir engañando, de seguir manipulando a la gente. Porque muchas cosas que quieren inventar quedan cortadas al verlos ahí en televisión, que todo el mundo tenga acceso. Y por cierto, tuvo unos números fantásticos, esa alocución, ese Consejo de Ministros, como se quiera llamar, esa jornada que vimos el día de ayer. Miren los números, aquí lo podemos ver, el rating Plus Colombia, lunes 3 de marzo, primero Noticias Caracol 7 de la noche. Problemita con Noticias Caracol. Segundo, la alocución presidencial. Noticias Caracol tuvo un 6.93% y la alocución tuvo un 6.11%. Ya en tercero sale Noticias Caracol de las 12:30, 5:55, 4 Todo por mi familia, Nuevo Rico, Nuevo Pobre, en fin. Pero vemos los números, unos números importantes. O sea que sí se vio. Y sí ese ejercicio lo está viendo la gente. Muy bueno, los números lo dicen
el ejercicio está dado y todo el mundo tiene la posibilidad de ver cómo se gobierna en este gobierno del cambio. La verdad que, pues, no sé qué pase con ese tema de la ley, pero pues, si es cuestión de cambiarle el nombre, pues que se haga. Pero lo importante es entonces qué se destacó ayer, aparte de todas las cosas que hemos visto y todas las anécdotas, llamémoslo así, que se han filtrado y que se han tomado para sacar algún video, algún GIF, en fin. Lo importante, el Catatumbo. ¿Qué pasó? ¿Y cuáles son las medidas anunciadas por el gobierno en ese Consejo de Ministros? Que es lo verdaderamente importante. En el video anterior tocamos también de entrada ese tema, pero vamos a ampliar un poco más la información. La sustitución voluntaria de hoja de coca, vías de acceso y proceso de paz, entre otras propuestas para el Catatumbo, todo tendría un gasto de 2.7 billones de pesos. En el más reciente Consejo de Ministros del gobierno de Gustavo Petro se dieron a conocer las principales propuestas y planes de trabajo de las diferentes carteras en medio del estado de conmoción que hay por la situación de orden público que se presenta en el Catatumbo. El eje central y en el que se trabajará será la sustitución del cultivo de coca, 25.000 hectáreas en esa parte de Colombia, con un plan de acción en el que el mayor aliado será la fuerza campesina de esta región y así tener otro tipo de cultivos en esta zona y debilitar a los grupos armados de esta zona. Y no vamos a hacer una guerra con el campesinado del Catatumbo, sino a buscar una alianza con el campesinado del Catatumbo, fundamental para que el Catatumbo progrese y sea una región tranquila, comentó el presidente Gustavo Petro al enfatizar que no se hará la fumigación. La sustitución de hoja de coca en el Catatumbo. La directora de sustitución de cultivos ilícitos, Gloria Miranda Espitia, explicó que habrá un pago de alrededor de 1.200.000 pesos. Eso es 90% del salario mínimo legal vigente para quienes estén en medio del programa de sustitución de la hoja y raíz de coca en esta región del Catatumbo. A su vez, habrá un acompañamiento para la producción de otros productos agrícolas en la región. Para ello, también se hará la construcción de vías, las vías de acceso en el Catatumbo y norte de Santander. Y aquí hay una noticia, en lo personal, pues, no me gusta, ¿no? Porque conozco Convención, no sé si los que no lo sepan, pues, mi madre nació allá, mi abuela materna era de allá, nosotros, nuestra niñez, en mi niñez, y viajábamos mucho con mi mamá a Convención, me encantaba Convención, es más, hasta el primer amor lo tuve yo en Convención viviendo en Bogotá. Entonces, dice acá, vía de acceso El Tarra, La Mata y Convención. Dentro del periodo de la conmoción que pueda ser transitable y pavimentada la vía entre El Tarra, La Mata y Convención. Con eso acortamos tiempo. Se pavimentará Convención El Tarra de acuerdo al mapa, aseguró Gustavo Petro. De igual manera, Gustavo Petro aseguró que en medio de las acciones en el territorio en materia de educación, producción agrícola, empleo y salud, también se desarrollará un proceso de paz en esta región del país para tener la sustitución voluntaria por parte de las comunidades campesinas. Y sobre la plata, el dinero que va a costar esta transformación en el Catatumbo, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, explicó que se aspira a recaudar 1 billón de pesos en el primer periodo de la conmoción anterior y se espera que al final de año sean 3 billones de pesos en total. Aseguró que los impuestos que se implementaron son el de los juegos de suerte y azar en línea grabados con el 19% y el 1% a la primera venta o exportación de carbón y petróleo y el 1% para el impuesto de timbre. Eso lo tomamos de RTBC Noticias. Esas son como para ampliar la información que dimos en el video anterior, las medidas anunciadas por el gobierno de Gustavo Petro que se dieron en ese Consejo de Ministros que ahora la derecha quiere prohibir y quiere callar, digámoslo así. Pero escuchemos un poco más, ya que no les gusta a esa derecha, escuchemos estas palabras de Gustavo Petro y como dice acá César Pachón, dice, su merced,
El presidente de su país le explica en 4 minutos de forma simple y clara por qué existe conflicto armado en su país y además pone la fe en el campesinado colombiano como llave para la paz. Su merced, Gustavo Petro. Un tema que es complicado, la historia de Colombia, y es que donde están los cultivos de hoja de coca, no solo en el Catatumbo, litoral pacífico, Putumayo, frontera con Ecuador, básicamente son los grandes núcleos, y Catatumbo, obviamente. Entonces, están sobre zona selvática, que fue selvas, y por tanto se le denominan de ley segunda, es decir, ahí no hay propiedad privada, son baldíos de la nación, eran selvas, aún siguen siendo buena parte selvas. Y entonces, ¿qué pasa cuando los campesinos a los cuales no se benefició de reforma agraria en el pasado, un siglo de ausencia de la reforma agraria con un breve periodo en que se intentó hacer, pues terminaron fue desplazándose hacia la selva, tumbando la selva, sobreviviendo como fuera, y cuando llegan los cultivos de hoja de coca en 1993, que comienza realmente no la producción de cocaína, los mafiosos colombianos eran urbanos y lo que traían era pasta de coca de Perú, de Bolivia, y lo llevaban a Estados Unidos, ese era su negocio. No atacaba el campo colombiano hasta 1993. A partir de ahí comienza en gran proporción y va cambiando. Entonces, problema, un campesino ya situado en lo que fue selva y hoy cultivador de hoja de coca, pues no tiene títulos. Y parte de ese hecho explica el por qué cultiva hoja de coca. Que nunca va a tener crédito en un banco, porque no tiene garantías, no puede poner una fianza, no se le reconoce como ciudadano o ciudadana hasta hace muy poco, y en cambio era objeto de la persecución judicial y militar, policial, etcétera. Era llevado a la cárcel. Entonces, y la cárcel aún está llena, ministra de Justicia, dicen que en un 25% de campesinos productores de hoja de coca y de jovencitos de jíbaros que llaman, o yo, ya le cambiaron el nombre, que yo sí quisiera que ellos no estuvieran en la cárcel. Se jactan por construir más cárceles y resulta que hay que hacer es más reforma agraria y más universidades, porque esta población realmente no es criminal. Le han puesto ese título, pero no es criminal. En eso tenemos ahí una discusión, pero no es la de esta reunión. Entonces, este campesino que está ahí hoy, en el caso del Catatumbo, entonces va a recibir un título por primera vez en la región y quizás en su vida. Es un título que le permite incluso heredar la tierra, entregársela a sus hijos, sembrar árboles que duran más de los ciclos vitales a veces y que son muy valiosos desde el punto de vista comercial. Entonces, ese es el primer hecho innovador que yo creo hay que recalcar. Fue negociado como un capítulo completo del Acuerdo Paz Santos-FARC, pero no se ha implementado. Hemos logrado reservas campesinas, bastantes, pero en este caso, por primera vez vamos a titular a campesinos cocaleros estando en territorios que llaman de ley segunda, es decir, siendo baldíos nacionales e incluso con fragilidad ambiental, con la intención de que eso estimule el dejar del cultivo ilícito, lo venda su erradicación al gobierno y compre a precio de ganga, subsidiado obviamente, el cultivo lícito. Entonces eso es como para aclarar que miles de campesinos van a ser titulados por el gobierno en el Catatumbo. Eso tiene que cambiar la configuración social y política de la zona. Esa es mi apuesta, digamos. Qué gran noticia, ¿no? Sería bueno
tener algún testimonio de los campesinos de esta zona. ¿Qué piensa un campesino cuando le dicen, oiga, es que donde ha estado usted va a tener la escritura, llamémoslo así, la propiedad? Yo quisiera ver esa reacción. Y aparte, pues le pintamos, hombre, dejar de cultivar la coca y cultivar otras cosas. Se les va a dar un dinero. ¿Qué pensará el campesino? Sería bueno, ¿no? Y ojo, que esto obviamente a los que no les gusta, entonces ahora que Dios no lo quiera, pero siempre atentados o algún ataque, porque eso ya lo sabemos, lo vimos en el plateado, lo hemos visto muchas veces. Así que mucho cuidado, ¿no? La inteligencia militar, porque estas noticias, esto no le... Tierra, que le van a entregar la tierra. Mucho cuidado, porque sabemos de lo que son capaces. Escuchemos ahora a la ministra de Agricultura. Nosotros tenemos en este decreto que ha presentado el ministro de Hacienda la tarea de ejecutar los decretos 106, 107, 108, financiamiento, protección de sistemas agroalimentarios y protección de tierras. Para tal efecto, ya nuestras entidades están en territorio, la Agencia de Desarrollo Rural viene haciendo adquisición directa de las canastas alimentarias para los temas de emergencia humanitaria y estudiando el proceso de adquisición directa de bienes y servicios en la recuperación de los sistemas agroalimentarios. La Agencia Nacional de Tierras tiene ya 7 equipos de formalización de la propiedad para poder avanzar en los procesos de adquisición y en los procesos de formalización. En el decreto nosotros tenemos los siguientes rubros para los siguientes proyectos. Una pregunta ahí, Sí. porque como nos escucha el pueblo colombiano, hay que explicar los conceptos. Cuando tú dices formalización, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? ¿Qué es lo que va a recibir un campesino del Catatumbo, en Tibú, en primer lugar, a través de este concepto de formalización? Sí, señor, y lo explico de una vez con el proyecto de inversión que tenemos. Tenemos una apuesta de formalización de 36.000 millones de pesos adicional a lo que viene ejecutando la Agencia Nacional de Tierras en 3 perspectivas: adjudicación de baldíos, adjudicación y formalización de bienes que están en proceso de propiedad privada y regularización de bienes en ley segunda. Tenemos 2 programas, lo que venimos haciendo en términos generales con la informalidad y lo que va a acompañar, que es el decreto 180 de sustitución de cultivos, que es la formalización y adjudicación tanto de baldíos, formalización de propiedad privada y regularización vía 315 en áreas de reserva forestal de ley segunda de los campesinos que aún teniendo cultivos de uso ilícito se quieran acoger al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito que acaba de presentar la doctora Gloria. Eso nos va a permitir que los campesinos tengan un título, aseguren su relación de tenencia y acudan al programa para quitar los cultivos de uso ilícito y con ello avanzar en los siguientes proyectos que tiene el sector agricultura para acompañar ese proceso de formalización. 15.000 millones de pesos que son para el proceso de ampliación y saneamiento de los resguardos y territorios colectivos, fundamentalmente del pueblo barí, que tenemos un proceso de caracterización y adquisición de mejoras que nos permita a nosotros recuperar la gobernanza sobre ese territorio, y 30.000 millones de pesos para los procesos de adquisición. Recordarán ustedes que cuando presentamos el decreto de protección de tierras hablábamos de unos procesos de adquisición en curso que no se habían podido finiquitar y que necesitaban un proceso de enajenación forzosa por la vía administrativa para poder hacer los compromisos, cumplir los compromisos con población reincorporada y, como usted lo ha pedido, presidente, que la gente pueda permanecer en territorio y no reubicarse. Tenemos unos proyectos con la Agencia de Desarrollo Rural para poder acompañar el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, pero también para mantener en funcionamiento los sistemas agroalimentarios y de abastecimiento de la región, que lo hemos dividido en 2. Un primer recurso que son 20.000 millones de pesos para poder acompañar el proceso de comercialización. Esto nos permite a nosotros adquisición directa a los productores y comercialización, así como acompañar el proceso de compras públicas que estamos haciendo en este momento con canastas alimentarias para población confinada, población desplazada, y 27.000 millones de pesos para la acción colectiva
de los pobladores rurales, lo que nos permite a nosotros generar estrategias en las veredas que van a asumir el proceso de sustitución para que podamos llegar allí prontamente con insumos para los inicios en los ciclos de siembra. Ya la Agencia de Desarrollo Rural está estudiando ese proceso. Y tenemos el programa de financiamiento, que es todo nuestro decreto para la reactivación económica y protección de los productores en el marco de la conmoción interior, que son 80.000 millones de pesos que se dividen en 26.000 millones de pesos para el Banco Agrario para poder garantizar el funcionamiento en la región y poder garantizar que los créditos que ya están colocados, como los que se deban colocar, tengan un flujo de caja, y tenemos 51.000 millones de pesos para garantías agropecuarias y para Fondo de Solidaridad Agropecuaria. ¿Esto qué nos va a permitir? Que los productores que han visto afectada su cartera o que tienen una afectación en la actividad productiva puedan acudir a los sistemas financieros, a Finagro y al Banco Agrario, a pedir alivios, a pedir refinanciación. Ya el Banco Agrario está dando unos plazos de 180 días más a los productores que se encuentran afectados por la situación, pero también colocación de una cartera nueva para poder hacer reactivación económica y poder garantizar que quienes se suman al proceso de transformación tengan también acceso al crédito agropecuario para las nuevas líneas productivas que vamos a ver. Esto los estamos construyendo con el Ministerio de Ambiente y con la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito para el proceso de fomentar sistemas agroforestales que nos permitan a nosotros mantener cultivos como cacao, cultivos como café, pero también potenciar todo el tema de hortalizas y frutales, que en la región es muy importante, pero asociado también fundamentalmente en las áreas de ley segunda con los procesos de restauración y de economía forestal. Hay una apuesta integrada y sostenible que es de largo aliento, pero que iniciado en ciclos cortos y inicios de cultivos de ciclos permanentes nos van a permitir a nosotros asegurar que las comunidades que decidan, los pobladores, los campesinos que deciden hacer la sustitución de cultivos de uso ilícito tengan acompañamiento en crédito, asistencia técnica e incentivos. Y vamos a poner, presidente, unos recursos en el programa FAIA, que es un programa, es un fondo que permite el subsidio de insumos agropecuarios, que ha sido bastante exitoso en el 2024, especialmente para Catatumbo y para las personas que se acojan al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, lo que nos va a permitir garantizar reducción en los costos de producción en la región. Hágame el favor. ¿Ah? ¿Cómo vieron todo lo que dijo la ministra, ¿no? Y con un gran conocimiento de lo que estaba hablando. La ministra destaca entonces que las entidades adscritas al ministerio están en el territorio para atender la emergencia humanitaria en la región. También se habló, o la escuchamos, hablar de esos decretos 106, 107 y 108 de financiamiento. Se habló de protección de sistemas agroalimentarios, protección de tierras, en fin, un gran plan. Dios, que esto llegue a ser realidad. Sería una verdadera transformación para el territorio. Wow. Ojalá y seguro que se va a lograr el gobierno del cambio. Me emociona de verdad esta noticia y escuchar esas palabras de la ministra, escuchar las palabras también, lo que vimos en el video anterior, de todas estas ideas y todos los planes que se tiene para la gente. Entonces, por eso sería también bueno ver, ¿no? Escuchar, tener un testimonio de la gente, del pueblo, del campesino, del Catatumbo. Sería fabuloso y seguramente en pocos días lo comenzaremos a ver, porque de verdad, wow, o sea, dice uno, ¿es cierto? Sí. Es cierto, otra Colombia es posible. Bueno, cambiando de tema, vamos a hablar ahora de salud. Y hace unos días, de salud, de reforma a la salud, hace unos días vimos cómo Gustavo Petro le pidió a la Superintendencia de Salud reglamentar la abolición de autorizaciones a pacientes con cáncer. Su atención debe ser inmediata. Es una parte del post que envió Gustavo Petro en días anteriores, como lo dije. Pues hoy, en Caracol Radio, Alejandro Gaviria, el exministro de Salud, analizó esa propuesta de Gustavo Petro
y dijo que era algo inviable, algo poco viable. Entonces, también dice, después apareció en X diciendo que no se dejen engañar. Las autorizaciones para pacientes de cáncer fueron eliminadas por varios actos administrativos. Han destruido el sistema por ideología y ahora se ufanan de proponer lo que ya existe. ¿Perdón? ¿Que esto existe? Pues yo leyendo los comentarios, eso no existe. Y yo puedo hablar, en el 2015, mi madre con cáncer de Sanitas, cáncer de colon, afiliada a Sanitas, que esto existe. ¿Existe para quién? Existiría para él, porque él también estuvo enfermo. Pero que para la gente normal existe. Por favor, y sale así diciéndolo. No se deje engañar. Las autorizaciones para pacientes de cáncer fueron eliminadas. ¿Eliminadas cuándo? Y lo digo yo, a mí me ocurrió en el 2015, pero me pongo a mirar posts de gente ahora mismo. Por favor, aquí traigo, por ejemplo, a Derly López. Dice, Gaviria dice que no se dejen engañar, pero él mismo defiende unas EPS que siguen negando tratamientos, habla de normas que no se cumplen y oculta el negocio que protege, cinismo puro. Pero independientemente de eso que dice, acá hubo una respuesta. La respuesta, ahorita leemos la respuesta también que dio Carolina Corcho, por supuesto, pero quiero leer esta respuesta que le da Sinapsis 3108. Señor Alejandro Gaviria, muy buenos días. Usted no me conoce y honestamente yo no deseo hacerlo. Soy médica. Lo que ustedes no están viendo, soy médica, con énfasis en cuidados paliativos y medicina del dolor. En este hilo voy a contarle unas historias de niños con cáncer que yo atendí y después usted diría. Abro hilo. Caso 1. Niña de 8 años que desde los 6 años se le descubrió LLA. Es leucemia linfocítica aguda. Eso es ya. LLA. Perdona ahí la pronunciación, ¿no? Por esta causa, su madre recurrió a múltiples organizaciones porque no contaba con el dinero suficiente. Se le hizo diagnóstico tardío por la EPS, se le dio manejo con quimioterapia, pero a pesar de todo, la niña falleció. Quería ser bailarina. No se pudo. Caso 2. Paciente de 11 años con METS. METS es el síndrome metabólico. A cerebro secundario a enfermedad linfoproliferativa. Recuerdo que se hizo neurocirugía y hasta me dibujó. Lamentablemente tuvo recaída pese a manejo oral y falleció. También diagnóstico tardío. Caso 3. Y este me marcó toda la vida, toda mi vida. Ojo a este caso, señor presidente Gustavo Petro. Paciente de 3 años, guayú, de 0 recursos con diagnóstico de hepatocarcinoma, estadio 4. El hígado a la palpación le llegaba más allá del ombligo. Con ascitis y cabeza de medusa, diagnóstico. En fase paliativa, ojo, los niños guayús tienen una alta tasa de cáncer. Y es obvio, tienen poca agua y contaminada con metales pesados. Se le dio quimioterapia paliativa, pero el niño, pese a nuestros esfuerzos, muere a los 3 meses de tratamiento. Tenía solo 3 años. Se le hizo RCP, que es una reanimación cardiopulmonar, pero aún así falleció. No lo puedo olvidar porque uno fue mi primer paciente que falleció. Segundo, la madre al final la reanimación la tomó como el busto de la Pieta en sus brazos y lloraba desconsoladamente. Tercero,
porque me enojé con Dios de por qué le arrebató la vida en sus 3 años. Ahora bien, señor excelente ministro de Salud, ¿sabía que si estos niños hubieran accedido a tratamientos, diagnóstico y terapias desde el inicio, no hubieran fallecido? Y no, señor, esto no me lo contaron, esto lo viví. Fui su médica hospitalaria en una institución oncológica en Barranquilla. Espero que con esto usted pueda entender que a diferencia de usted, que tiene prepagada y fue atendido en las mejores instituciones de Bogotá, estos niños que al día de hoy son miles a nivel nacional, la mayoría de bajos recursos, hacen sus padres de todo para salvar su vida. Sé que usted, al no ser médico y solo economista, no tiene el juramento hipocrático. Obviamente tampoco tiene empatía, que es la base de la medicina. Así que por favor, absténgase a opinar cuando cientos de niños y adultos en Colombia mueren por esperar una quimioterapia. Sí, tuve pacientes. Tuve pacientes esperando hasta 6 meses por un ecocardiograma, que será para diagnóstico, tratamiento y medidas paliativas para el cáncer. Ojalá en la otra vida tenga una mejor alma. En esta simplemente ya la perdió. Y aquí le contestan, una médico que no conoce el sistema, usted está mencionando problemas que tiene el sistema que este gobierno no ha hecho nada por mejorar. Nada más que decir, su señoría, así que no ha hecho nada este gobierno. Ave María, Ave María. Y lo peor es que muchas personas piensan en medio de su desconocimiento, de falta de verdadera información. Una señora que vende aromática, me encanta la aromática, allá en Bogotá, por culpa de la reforma. Pero mi señora, si es que la reforma todavía no se ha aprobado. ¿Cómo dice entonces? Y así, señora de la aromática, allá cerca al Banco de la República. Eso también, qué tristeza, también que piensan y todo el papel de los medios ha sido eso, que todo es por culpa de este gobierno. Miren por no decir una palabrota, lo que contesta el tecnócrata, el experto. ¿Ah? Hágame el favor. Carolina Corcho le respondió, Alejandro, cuando tú padeciste un cáncer, situación que lamentamos en su momento, porque es una vivencia muy difícil, gozaste de los privilegios de ser ministro de Salud y te atendieron sin ninguna barrera de acceso. ¿Cómo es posible que con ninguna empatía te opongas a que se eliminen las autorizaciones para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, para que todos los pacientes del país sean atendidos con las facilidades que tú tuviste? La derecha aquí se pegó de lo que estaba respondiendo, lo que respondió Carolina, diciendo que era que si no había escuchado, que si no había leído a Carolina Corcho, ¿va? Conocedora de todo este tema de la salud en Colombia, diciéndole que si era que no había leído, si eso ya se había quitado, si los pacientes de cáncer nodoso tienen una atención primordial, según toda la derecha, y los medios, que ojalá nunca les pase. Pero bueno, eso va a cambiar, porque para eso es la reforma a la salud. Por ahí vimos también que ya están los debates ya citados. Vamos a ver qué ocurre. Y recordamos, ¿no? Aquí en medio de este paréntesis, el 8 de marzo, la primera marcha nacional. Son 4 fechas, la siguiente, ya les confirmaré todas las fechas y vamos a darle bombo. 8 de marzo a las calles, me imagino que en Bogotá será en la CUT, el perrito. 8 de marzo a las calles 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 a las cal
En la CUT, decía, en el Parque Nacional, en la séptima, seguramente en primeras horas de la mañana, 9, 10 de la mañana, todo eso estoy pendiente para confirmarlo y para que ustedes que tienen la oportunidad en Colombia de salir y vamos a ver también en las diferentes ciudades del país, dónde son los puntos de concentración, la hora, en fin. 8 de marzo, la primera marcha nacional de este, podemos decirlo, de este 2025. Bueno, continuamos entonces con el post de Carolina Corcho. Tenemos tiempos que superan mucho más del mes en promedio entre la detección y el inicio del tratamiento. La progresión de la enfermedad avanza, mientras el paciente y sus familias se consumen en un laberinto de trámites. Un número importante de pacientes cuando llegan al oncólogo, la enfermedad está avanzada y poco se puede hacer. Totalmente cierto. Eso que dice. El odio que le profesas a Gustavo Petro y a todo lo que propone te ha llevado a la inhumanidad e irracionalidad. Gran respuesta y cierta respuesta. Entonces aquí salta Jubinao. Es otra que... La doctora Carolina Corcho no se ha enterado que las autorizaciones para pacientes con cáncer se eliminaron hace años. Yo digo, listo, la gente bueno, Twitter no lo tiene todo el mundo, ¿no? Vamos a ver si esto tiene, porque de verdad, si esto llega por allá a la tía del WhatsApp y una señora que llega y escuche, lea eso. Una señora que no apoya el gobierno, la tía uribista que dicen. Y que haya de pronto tenido alguna experiencia. ¿Qué piensa de esa estupidez que está diciendo? Y mire lo que pone después, gobierno indolente, entre tanto mueren pacientes. No, es que según esta mujer y según Gaviria, los pacientes cuando son declarados con cáncer tienen una atención personalizada. Mucha gente, y lo digo con conocimiento, peleando con las EPS, prefieren y optan por dejarse morir, porque es la voluntad de Dios. Eso lo escuché y por eso hablo con conocimiento de causa. ¡Qué infeliz! ¡Qué persona tan mezquina! La isla, ¿no? La isla. Por aquí está esta imagen. A la isla. Increíble. Cuando se creó la ley 100, surgieron 100 y pico de EPS. Sí, hoy subsisten 15 o 20 y tantos. 20 y tantos. 23. Lo cual conduce a esta pregunta. ¿Qué se hizo la plata que recogieron las 100 y pico de EPS que desaparecieron y a las cuales se le aportó? Dejaron 27 millones de deudas a los hospitales y clínicas del país. 27 billones de deudas, las 100 liquidadas, las 90 y tantas ¿Quién liquidadas. paga esa plata? Esa es buena pregunta. No, pero la respuesta. Porque es un privado que quedó debiendo Y nada. y nadie responde. Mejor dicho, los hospitales y clínicas, públicas y privadas, perdieron esa plata. Perdieron esa plata. No puede ser. Sí, señor. De ahí viene el gran déficit de la salud. Y ahí sí hay déficit. Los hospitales y clínicas han tenido que asumir un costo enorme por este mal funcionamiento. Eso es lo que defiende Jubinao y toda esa banda. Se rodeó del que estuvo al frente del Ministerio de Salud por 10 años y que sabiendo lo que sucedía en las EPS guardó silencio. Alejandro Gaviria es el verdadero responsable de la crisis y ella defiende los negocios de las mafias políticas. No le interesan los pacientes. Solo le interesa la isla. Soy Liliana, postea eso. Bueno, seguimos avanzando. Y otro tema es el tema de la reforma pensional.
Y en el video anterior, ustedes saben que me gusta muchas veces mantener como una relación entre el video anterior y el siguiente. Bueno, a veces me lo consigo, a veces no. Pero en el video anterior incluso llevaba por título, una parte del título era "Ya se declaró impedido al magistrado Ibáñez", que había dicho en la W, escuchamos varios aparte de esa entrevista que dio en el pastín ese de la W, dijo, en una de las cosas que dijo: "Mientras viva no me voy a pensionar". Jorge Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, que a él no le habían dado nada regalado. En fin, otro atorrante que porque tuvo una situación privilegiada en su niñez, en su infancia, en su adolescencia, bueno, piensa que todo mundo es así. Igual que el otro, esos son los intelectuales, ¿no? Los expertos, esos son. Entonces dijo que mientras él viva que no se va a pensionar. Y faltaba la respuesta de Gustavo Petro. Entonces dio dos respuestas. La primera es: el gran aporte de la Constitución del 91 es construir una sociedad de derechos. El derecho a pensionarse, el derecho a una vejez digna, el derecho a vivir. Los derechos fundamentales son universales, incluso deben traspasar las fronteras para volverse derechos de una humanidad. Es la primera respuesta. Y dice acá también, mientras, aquí le da la otra: pensionarse no es un subsidio, es un recobro por los años trabajados donde se generó una riqueza que fue a parar a la sociedad o a manos de un particular, el patrón. Recobrar parte de lo trabajado para vivir con dignidad el final de los días. Por eso, el sistema pensional debe ser universal, como ya establece la ley que logramos aprobar en el Congreso. Es para todas y todos. Para todas y todos. Por eso, las mujeres del hogar, el campesinado, todo. El actual viejo o vieja, a pesar de no cotizar, tiene derecho a una pensión en la forma de un bono pensional. No es un regalo, es una devolución por su trabajo. Y como estamos de respuestas de nuestro Petrovsky, pues Claudia López cogió la encuesta que salió ayer y entonces todos decían: gracias Colombia. El mismo pacto histórico. Gracias Colombia, somos el partido político con mayor identificación partidaria. Entonces aquí vemos el cuadro: 18.0% el pacto histórico, 11.2% el centro democrático, pero aquí vemos esta vara, ¿no? 33.7%. Eso siempre ha sido así. Eso siempre ha sido así. Y en estas encuestas mucha gente a veces dice: no, yo no pertenezco a ninguno, y resulta que sí pertenece al pacto, a esto, al otro. Listo. Pero la oportunista, por supuesto. Y venimos de esa serie de oportunistas, ¿no? Miranda, Ubinao y todo esto disque centro. Todo este disque centro izquierda. Hágame el bendito favor. Entonces salió Claudia López diciendo que cómo le cuesta al petrismo la matemática elemental. Que la mayor identificación partidaria de Colombia es ninguno. Solo saben sumar clientelismo y corrupción, dividir a los jóvenes y a la ciudadanía y restarle la tranquilidad y progreso a las familias. Los ninguneados somos la mayoría y no nos vamos a quedar llorando. ¿Ah? Ay, Dios, ay, Diosito lindo. ¿Y qué le dijo Gustavo Petro entonces? Y eso es parte también del título del video. Usted no es ninguneada, Claudia. Usted pertenece a una facción que en color pondría a la derecha del centro democrático. ¿Ah? ¿Cómo le parece? A la derecha del centro democrático. Y con Garzón llegamos entonces a las ñapitas. El vendaje, el bonus track en este video el día de hoy. La primera ñapita, y también lo habíamos hablado en el video anterior, Miguel Ángel del Río anunciaba una
denuncia contra la senadora Paloma Valencia. Dicho y hecho, publica Miguel Ángel del Río. Senadora, nos vemos en la corte. Y ha publicado este documento donde dice: Doctor Miguel Ángel del Río, asunto Orfeo, respuesta a solicitud de información, complementación, cordial saludo. La Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones procede a responder su solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, precisando que conforme a sus funciones asignadas en el artículo 3, parágrafo 1, 11 de noviembre del 2020, consultando los sistemas misionales SPOA y SIJUF a nivel nacional y utilizando como criterio de búsqueda la coincidencia exacta entre nombres, apellidos y documento de identidad aportados en su solicitud, así las cosas, con el nombre de Yanira Gómez Sarmiento, documento de identidad tal, no aparecen registros de vinculación a procesos penales en calidad de indiciada y o sindicada en contra, según los hechos manifestados en su petición. Ya el resto. Eso ha publicado Miguel Ángel del Río, entonces anuncia: nos vemos en la corte, después de que la senadora haya lanzado un post, incluso creo que lo borró, bueno, no sé, atacando fuertemente a Deyanira. Pues ahí está, derecho de petición y la respuesta para que todos también salgamos de dudas, ¿no? Porque eso va a ser la estrategia, de esta gente, del uribismo. Desvirtuar todos los testigos, ayer vimos lo que ocurrió, en fin. Esas, ¿cómo decirlo? Esas leguleyadas, ¿no? A las que recurre toda esta gente y estas canalladas, porque por un lado son los abogados, pero por otro lado, incluso la cuenta de X del Centro Democrático, haciéndolo ver pues como el gran colombiano, que es que le dicen, ¿no? Hágame el favor, definitivamente hay muchas ocasiones que uno entiende cuando dicen Colombia no aprende, ¿no? Y más, por ejemplo, viendo ayer el entierro del terror. Increíble. Bueno, esa era la primera ñapa que traemos para el día de hoy. Hoy también, en el video anterior, hablamos de esa guerra comercial, ¿no? Los aranceles que Estados Unidos a partir de hoy impone a Canadá, a México, a China. Hablamos de que obviamente iba a tener respuesta y pues el embajador de China en Colombia nos ha dado una pista. A partir del 10 de marzo del 2025, China impondrá aranceles adicionales a algunos bienes importados originarios de los Estados Unidos. Arancel del 15% al pollo, el trigo, el maíz y el algodón. Arancel del 10% al sorgo, la soja, la carne de cerdo, la carne de res, productos acuáticos, frutas, verduras y productos lácteos. Esa es la respuesta que ha dado China. También supimos que Canadá denunciará a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio por imponer los aranceles a los productos canadienses, y por parte de México también supimos que el domingo va a haber una gran manifestación donde se van a anunciar cuál va a ser la respuesta de México. Así que muy bien, me parece muy buena la respuesta y pues así es que debe ser. Y vamos a ver quién es el que termina perdiendo en todo esto. Vamos a ver qué pasa. Listo, más ñapitas. Caen 182 extorsionistas y secuestradores en desarrollo de la ofensiva frontal contra el crimen organizado. Capturamos a 150 señalados extorsionistas, a 19 personas vinculadas con secuestros y otras 13 por delitos conexos. Lo publica el brigadier general Carlos Fernando Triana. Los detenidos tenían vínculos con 10 estructuras criminales, entre ellas el Clan del Golfo, las disidencias, los Pachenca, los costeños, los mexicanos, dinamizadores, en fin. Dinamizadores de estos delitos contra comerciantes, empresarios, ganaderos, transportadores y otros sectores productivos. 182 extorsionistas y secuestradores. Vaya golpe. También Gustavo Petro publica: seguimos avanzando en el Micay, cae posición estratégica de la columna Carlos Patiño en el Cauca. Tercera División del Ejército Nacional publica: tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido número 4 completaron 6 horas de combates en la zona rural de la vereda La Hacienda, municipio del Tambo, en el departamento del Cauca, logrando conquistar una posición estratégica desde la cual se originaban ataques del grupo armado. Golpes que están propiciando nuestras fuerzas militares. Ay, Dios, me gusta leer todo eso, combates, y porque siempre en todo esto la que queda en medio es la población civil, ¿no? Pero hay momentos en que
en que no se puede más, y no se puede más con estos grupos que se estaban burlando de la paz que les estaba ofreciendo el gobierno. Listo, ¿qué más? Ya para llegar al final, hace 2 años, lo publica Iron Petrovsky, hace 2 años en un acto de arrodillamiento a la oligarquía de turno, la ahora candidata innombrable llamaba héroe a Zelensky. Hoy Trump, a quien ella apoyó, lo llama dictador. De nuevo, ser uribista es una tragedia y debería ser un impedimento mental. Aquí está el post, 4 de agosto del 2022, el notable cambio físico que ha tenido Zelensky tras el inicio de la guerra en Ucrania. Un héroe. Nada más que decir, su señoría. Bueno, sí, hay otra imagen esta, por supuesto. ¿Alguien vio por aquí mi dignidad? Qué buena. Listo, llegamos así entonces al final de este contenido. Espere, me pego una repasadita a la cuenta de Gustavo Petro, ahora con la diferencia horaria, pues también con más veras nos toca, ¿no? Nos toca estar pendientes, ¿no? Lo último que publicó nuestro periódico Vida, último número, eso lo vimos en el video anterior. Entonces no me queda nada más que decirles que gracias eternas, totales, infinitas, abrazos ancestrales desde la distancia y nos vemos en la próxima. Esta es Colombia con C. Aquí estamos convencidos de que otra Colombia es posible. Y por eso comenzamos el video con esa frase de Gustavo Petro: los ministros con las botas puestas, porque vamos a transformar al país de la belleza, al mejor país del mundo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!